Hola, ¿cómo están amigos de Agenda Migrante y de estos foros que estamos haciendo en conjunto con la Universidad de Harvard, con la Universidad de Tufts, con el ITAM, con la UNAM, con el SUDIMER, con Tecnológico de Monterrey, con Deportados por la Lucha, con América Sin Muros, con muchos otros aliados en California, con la Liga de Illinois, la coalición de organizaciones por allá en Chicago que nos están escuchando, y con muchos otros compañeros, digamos, en este seminario que ya llevamos varias sesiones. Esta es una sesión, creo, muy interesante, que además corresponde a una realidad que estamos viendo día con día, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, qué mejor que hacer un panel binacional para estudiar, para trabajar, para hablar sobre estos temas del racismo, del uso de la fuerza policial y de la migración en tiempos de COVID, cómo se combinan estos tres temas y cómo afecta tanto a personas en Estados Unidos como en México. Digo, los números son muy claros, lo hemos visto con todo lo sucedido con George Floyd, vimos cómo los números también hablan por sí mismos, es decir, una persona de raza africana, los afroamericanos tienen 5 veces más probabilidad, por ejemplo, de ser encarcelados que un blanco. Lo mismo en términos de los disparos de la policía, pues tienen mayor probabilidad. Se calcula que por cada 100,000 habitantes, 34 son de estos disparos, 34 corresponden a población afroamericana, 22 a latinos, que seguimos también detrás de los negros en esta racismo y discriminación por allá, y únicamente 12 a personas blancas. Y también en términos de México vemos cómo la discriminación por motivos de raza, origen étnico o apariencia física se refleja en acciones que niegan o restringen el goce de los derechos de muchos, pero de discriminación racial, desgraciadamente. Bueno, eso es parte de lo que vamos a hablar, varios expertos involucrados, Carla Iberia, pero ella está también terminando un panel de Dreamers con la Universidad de California. Y yo quiero agradecer a nuestros ponentes de hoy, que son muy variados, ¿no? Quiero empezar por Lidia Guzmán. Lidia Guzmán es directora de defensa de Chicanos por la Causa. Ella tiene amplia experiencia en temas migratorios y contacto directo con la comunidad migrante. Recordemos que Chicanos por la Causa es una de las organizaciones promigrantes con más tiempo en Estados Unidos y más experiencia. Esta organización que encabeza tiene un trabajo comunitario muy importante con la población más vulnerable, y es a través de proyectos productivos de salud integral. Gracias, con un poco más de detalle a cada uno. Tenemos a Pedro Carrizales, conocido mejor como el Mijis, que ahí viene camino a México, pero ya nos conectó, a ver si mañana vamos a ir a entregar los que salieron de la cárcel hace poco. Y bueno, Mijis también nos va a hablar a partir de los contextos de las juventudes en México, de los chavos que la han tenido más difícil, y cómo también ahí la discriminación y el racismo es un tema que influye, que importa y que afecta. Por el otro lado tenemos a Wilner Metleus. Él, como ustedes ya lo conocen, él dirige el Comité de Migrantes Africanos en México y es un arduo defensor de sus derechos. También ha estado defendiendo mucho en la frontera norte a las poblaciones migrantes que llegan de manera particular, a los haitianos en la frontera con San Diego. Muchas gracias, Wilner, por conectarte el día de hoy. Y tenemos a dos actores más también importantes en este tema del racismo. Por un lado, a Adrián García. Él es comisionado de Precinto 2 en Houston, en esta ciudad, y bueno, él nos va a platicar también desde la perspectiva policíaca del uso de la fuerza, cómo ve estos temas y qué soluciones también y alternativas ve en esta situación. Y finalmente tenemos a Tenoch Huerta, ustedes también ya lo conocen, y él ha estado ahora sí que hablando arduamente de este tema en muchos paneles, y hoy nos hace el favor de acompañarnos. Él es actor e involucrado en estos temas de antirracismo. Muchas gracias, Tenoch. Tenemos a la doctora Talia Porteni de la Universidad de Harvard, postdoctorado en Tufts, quien nos va a ayudar también a hacer una traducción en inglés, porque recordemos que este es un panel binacional, que nos ven personas de Estados Unidos, México, Centroamérica, y a los que nos están viendo, por favor, recuerden compartirlo en sus redes, desde nuestro Facebook de Agenda Migrante, pónganos sus preguntas,
para que se las podamos hacer a los ponentes y podamos interactuar con ustedes. Entonces, bueno, sin más preámbulo, comenzamos con este ciclo de conferencias. Le quiero dar la palabra a Lidia Guzmán por 5 minutos para que nos pueda poner sobre la mesa. Lidia, ¿cómo ves el tema del racismo? Tú que te dedicas a la defensa también de los migrantes, qué características ves en Estados Unidos, cómo nos está yendo a nuestra comunidad, también con el discurso de Trump. Simplemente doy un número y te doy la palabra. Recordemos que desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, los crímenes de odio han incrementado en un 30%, principalmente aquellos basados en raza, en etnia, y han incrementado también en un 15% los grupos de odio que cometen estos crímenes. El 55% de este incremento corresponde justamente a grupos de blancos supremacistas. Lidia, por favor. Gracias, doctora. Y sí, desde que entró Trump a la Casa Blanca, la retórica antimigrante, la retórica de racismo, pues ha incrementado y sí los crímenes. Pero eso también se ha abierto las puertas también a la brutalidad de los policías. Los policías han aprovechado de esta situación para poder estamos mirando más crímenes de parte de los policías, quienes están allí supuestamente para protegernos, están lastimando más a las personas de color, personas migrantes. Y ahorita lo que ha pasado es de todas las protestas nacionales ha creado un movimiento de un empuje para una reforma de policía a nivel nacional. Simplemente el día de ayer, la Cámara Baja pues ha pasado una propuesta para reformar los policías, porque es una cosa que los policías municipales de diferentes jurisdicciones estén pasando reforma, pero no es nada uniforme. En eso de la Cámara Baja, yo sé que tiene que ir al Senado de Estados Unidos y sabemos que va a haber, pues, hay oposición simplemente porque lo que aquí está pasando es de que los sindicatos que están protegiendo a los policías, y hay policías malos, esos sindicatos son los que están haciendo mucho empuje para que no haya ese tipo de contabilidad. Lo que también estamos mirando es de que los movimientos locales están haciendo un gran esfuerzo para desembolsar los fondos de los departamentos de policía. Y eso, pues francamente, lo que quiere decir es desviar dinero y fondos de los departamentos de policías y apropiarlos a programas sociales. Los programas sociales que ahorita lo que estamos mirando es de que los policías se están llamando para cualquier cosa cuando los policías no deben de tener estos rollos. Los policías están siendo llamados para problemas cuando hay una persona que tiene problemas mentales, hay una crisis mental, y ¿a quién le llaman? Al 911, llegan los policías con uniforme, con pistolas, y el fin y el resultado es de que una persona queda muerta. Y pues eso no debe de ser el rol de la policía. Cuando un trabajador social que sea experto, que sea psicólogo, esas son las personas quien deben de ser llamadas. Pero aquí los policías están con este cargo. El otro empuje que estamos mirando mucho, y aquí es como está relacionado a nuestra comunidad migrante, es de que los diferentes concejales, los diferentes ayuntamientos de los municipales están terminando con un acuerdo que se llama 287G. El llamado 287G es un acuerdo con el Departamento de Migración junto con el Departamento de los Policías para que ellos enfuercen leyes de migración. Los policías que están haciendo eso no están entrenados para identificar quién es una persona migrante simplemente, y es lo que estamos mirando, que se está llevando a cabo mucho perfil racial, mucha discriminación, y cuando paran una persona y están utilizando estos de acuerdos de 287G como un pretexto para parar a una persona, esas personas y estos migrantes están llegando a manos de los policías, los entregan a migración. Ahí en los departamentos de migración sabemos que hay un brote muy grande del COVID y los están deportando, y simplemente a veces es por algo tan simple como una infracción de tránsito, y pues eso no se vale. Así es de que ahorita todos los esfuerzos a nivel nacional estamos mirando los términos de la 287G a nivel municipal, los estados, y también en diferentes áreas del condado.
Y pues eso es lo que está pasando con los diferentes movimientos. Y de ahí voy a esperar a recibir más preguntas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia, ¿no? Y yo quiero simplemente agradecerte y darle la palabra a Carla Iberia Sánchez, que va a ser nuestra moderadora y quien ya está conectada y ya te escuchó también, Lidia, todo lo que mencionaste. Creo muy importante solo recalcar de lo que decías, cómo ha aumentado en un 50% la deportación express, expedita, sin seguir el debido proceso, justo con el pretexto del virus, ¿no? Entonces, además de las pocas pruebas que ha habido en estos centros de detención, como bien mencionas, creo que no es menor, y le paso la palabra a Carla Iberia. Ustedes ya la conocen, es una modelo siempre metida en causas como esta. Muchas gracias por tu apoyo, Carla, te cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Rendón. Muchas gracias a todos los participantes. Los oí desde el principio, pero ustedes saben los problemas de estas computadoras. Me llama la atención lo que decía la maestra Lidia Guzmán, sobre todo porque justo ayer reportábamos la muerte de Ingram López, un hombre hispano, y la renuncia de 3 policías de Tucson, en Arizona. Lo que ocurrió en abril fue que la abuela de Ingram López denunció que este joven de 27 años estaba alcoholizado, que estaba haciendo desmanes en casa, que por favor la fueran a auxiliar, y cuando llega la policía, somete a este joven durante 12 minutos y el hombre fallece 12 minutos después de un paro cardíaco y un paro respiratorio. Y esto viene a colación con lo que nos decía Lidia Guzmán sobre los excesos de la discriminación y el racismo al nivel de la aplicación de la ley. ¿Por qué lo traemos a colación en este foro? Y ojalá que se conecten y nos escriban, porque justo la organización civil Causa en Común acaba de dar a conocer una visión sobre la policía mexicana. Y le quiero preguntar a Pedro Carrizales, al Mijis, ¿qué opina de esto? 3% de los policías en una encuesta nacional en México, 3% dijo, bueno, todos dijeron que los mandan a hacer labores extraoficiales, desde hacer mandados para la esposa del mando, pero el 3% dijo que habían sido enviados a torturar gente. Y entonces me gustaría mucho tu opinión sobre esto, Pedro. Creo que lo perdimos. Sí, creo que está perdido ahí, Pedro, un poquito. Bueno, pero vamos a ver. Me gustaría que Wilner nos platicara en este esquema cuál es el trato de los oficiales mexicanos a personas de la comunidad afromexicano de origen africano. Gracias, mi querida Carla. Y yo agradezco mucho a ustedes por invitarme en este foro tan importante. Pero en la realidad es un tema muy importante, donde hay preocupación tanto a nivel internacional y especialmente en nuestro país. La forma como está el racismo en México es un racismo silencioso. Hay muchos hermanos migrantes, ellos están recibiendo bastante discriminación. Y aparte de eso, la comunidad afro-mexicana es una comunidad donde hay un desconocimiento total sobre la presencia de los afrodescendientes en nuestro país. Pero en la realidad, México no trata bien a nuestros hermanos afrodescendientes. Ellos están recibiendo bastante discriminación en el aeropuerto y también en centros de detenciones, en las calles. Y aparte, ellos tienen bastante problemas en cuestión de trabajo, no pueden ocupar cualquier puesto. Pero hoy en día, en la realidad, la forma como está la política migratoria en nuestro país, sabemos muy bien, México tenía una tradición de solidaridad a migrantes como referencia. Durante la Segunda Guerra Mundial llegaron muchos hermanos europeos y también cuando hubo conflicto en los países América del Sur,
y también en la América Central, México recibieron a miles de hermanos emigrantes, incluidos afrodescendientes. Pero hoy en día, México deja de ser un país solidario después del pacto del gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos, con la presión de Trump, con los aranceles. Pero en la realidad, hoy en día, los migrantes afrodescendientes están viviendo en condiciones infrahumanas. Yo puedo decir, las estaciones migratorias en nuestro país es un campo de concentración, y ahorita con lo de COVID-19, ellos están viviendo una situación. Hay muchos de nuestros hermanos afrodescendientes tienen los síntomas del virus, el fiebre y tos, no están recibiendo nada de apoyo por parte de las autoridades, y tampoco hay solidaridad por parte de la sociedad mexicana antes con ellos. Es una situación muy difícil, y en las calles a veces hay burlas con nuestros hermanos afrodescendientes. Y un punto fundamental, no podemos descartar eso: el segundo presidente de nuestro país, Vicente Guerrero, era afrodescendiente. Todos somos hermanos. Me parece justo el trato que nuestros hermanos afrodescendientes están recibiendo hoy en día, especialmente en la frontera sur y la frontera norte de México. Es un país multicultural. Tenemos que entender este gran país que tenemos tiene que ver también con la cultura africana. Muy, muy interesante lo que nos dice Wilner Meteleos, quien representa a la comunidad afrodescendiente, afromexicana y afrodescendiente en nuestro país, incluidos los migrantes que en este momento están retenidos en las estaciones migratorias. Nos dice: el trato es similar a un campo de concentración y no hay solidaridad al pueblo de México. Y te hago una pregunta: no hay solidaridad, y quiero que me digas una palabra. ¿Por qué palabra crees? Pero yo creo que la razón que no hay solidaridad con nuestros hermanos por el racismo. El racismo es institucional. Si hasta nuestras autoridades no respetan derechos a nuestros hermanos mexicanos, menos a nuestros hermanos migrantes. Pero yo creo que el problema, porque México tiene un compromiso con el gobierno de Estados Unidos. México es un país expulsor de migrantes, y sabemos muy bien, el presidente Donald Trump es anti-inmigrante para que México quede bien con el gobierno de Estados Unidos. Por eso que las autoridades en nuestro país están tratando así como animales a nuestros hermanos afrodescendientes que se encuentran en la frontera sur de nuestro país. Muchas gracias, Wilner. Volvemos contigo y muchas gracias, muchas gracias. No sé si está ahí Pedro Carrizales, si ya se conectó, pero quiero saludar a Tenoch. Hola, Tenoch, ¿cómo estás? Soy Carla Iberia Sánchez, a Tenoch Huerta, actor mexicano, y también al comisionado Adrián García. A ambos les quiero preguntar, tú por tu experiencia en la calle, en el trabajo actoral, y al comisionado también, hablábamos de esta policía o la ley no capacitada para tratar a un detenido, y cómo personas que pertenecen a poblaciones específicas son más vulnerables de sufrir abusos policiales. Les nombraba el último estudio de causa en común: 3% de los policías mexicanos dicen que han sido obligados o invitados por sus mandos para torturar gente. Que el problema es que la policía no está para guardar la paz, sino para guardar el status quo. La policía mexicana y todas las fuerzas del orden no fueron entrenadas para salvaguardar la paz, la estabilidad o incluso la propiedad de los habitantes del país, sino está aquí única y exclusivamente para servir al status quo y a la gente que se encuentra en la pirámide social de privilegios, para servir simplemente a quienes se encuentran en la pirámide de privilegios. Esa es la única función de la policía, básicamente. Yo me metí de policía, me gradué de policía en Ecatepec, preparando un personaje, entré de incógnito, estuve ahí, hice todo el curso, y te puedo decir que las condiciones dentro de la policía son para que no se disparen en el pie y que sean sumamente dóciles, obedientes, básicamente mentalmente parecidas,
hay una embarradita muy superficial de derechos humanos, de nociones de derecho en general y demás, pero no es otra la función del policía más que eso. Ahora, en México, evidentemente, y claro que hay un racismo brutal. El racismo en México es invisible, como bien dice Wilner, es un racismo que no es frontal, no es abierto. Las representaciones del racismo que recibimos en México vienen de la sociedad norteamericana, que lleva muchas décadas siendo la reflexión del racismo y sus dinámicas a través de películas, series, libros, trabajos académicos. En México estamos tan en pañales que incluso periodistas, opinólogos, actores, gente en posiciones de influencia, niegan la existencia del racismo en México y simplemente lo disfrazan con el eufemismo del clasismo, cuando estas dos cosas son exactamente lo mismo, están trenzadas de manera muy fina, y creo que eso también nos ha llevado a invisibilizar nuestro problema, porque como en México no se queman cruces enfrente de la casa de una familia o no nos vestimos de blanco con un cucurucho en la cabeza, entonces no es racismo. Yo no quemé a un afrodescendiente, entonces no soy racista. Entonces, como las representaciones y la idea del racismo me parece bastante pueril por parte de la población en México, y también la necesidad que tiene la gente que vive de privilegios y todo de privilegios, de negarlos, de no aceptarlos, de no confrontarse en un espejo de decir soy privilegiado porque soy hombre, porque soy clase alta, porque soy blanco, en fin. Todas estas dinámicas aún no se aceptan en México. Es un tema que apenas, bien ya lleva muchísimos años, muchísimas décadas, con mucha gente hablando del tema. Es cierto que no se ha permeado todavía la sociedad de una manera tan clara, tan eficiente y tan poderosa como en Estados Unidos lo han estado haciendo. Ahora, que las dinámicas racistas desaparezcan es otro boleto, pero la plática ya está. Y en México todavía no existe esa plática. Recordemos que los mitos para sociedades que se integran de muchos individuos, los mitos son básicos para que se integren. Los mitos son la argamasa que va pegando todos estos elementos y le dan cohesión al cuerpo social. Entonces, estos mitos, estas metanarrativas, por ejemplo, nos hablan de que en México todos somos mestizos, por ejemplo. Y con la idea de todos somos mestizos, se niega la identidad de todos los grupos, por ejemplo, indígenas o afrodescendientes que habitan México, porque entonces ya nadie tiene identidad, todos tienen un rostro, según ellos, moreno, y entonces todos hablan español, negando las lenguas que existen en el país, negando todas las expresiones culturales, artísticas, sobre todo la cosmovisión, la forma de entender y vivir la vida es negada sistemáticamente. Ese es un plan que se hizo después de la Revolución Mexicana para empezar a reconciliarnos unos con los otros. Entonces se nos borró la identidad, se le obliga a las comunidades indígenas a no hablar su lengua, sus idiomas. Después de la revolución, si el 80 y tantos % de la población era indígena, ¿cómo es que 100 años después solamente quedan 9% u 11%? No es imposible que hayan desaparecido, lo que pasa es que dejaron de ser lo que eran. La autoadscripción dejó de estar en sus comunidades y entonces todos nos volvimos mestizos que hablamos español y que somos mexicanos y habitamos este país y negamos al otro. Así de tremenda y de metida, de interiorizado está el racismo en México. Fíjate qué interesante lo que nos platica Tenoch Huerta sobre el discurso histórico y el discurso social sobre la igualdad. Sobre todo pensando, y en un momento vamos a volver otra vez con Wheeler, de México es un país con tradición de asilo, cuando en este momento Wheeler nos está contando las condiciones infrahumanas y lo describe igual que un campo de concentración, lo que están viviendo los migrantes de origen africano en las estaciones migratorias de nuestro país. De veras que es un privilegio para nosotros que Adrián García esté con nosotros, porque él ha tenido la experiencia de ser un oficial de policía, pero un oficial de policía entrenado, capacitado para hablar con las pandillas en sus municipios, en las alcaldías de Estados Unidos donde él ha trabajado.
me gustaría mucho que, abonando lo que nos ha dicho Wilner y Tenoch Huerta, usted nos contara qué pasaba en sus primeros años como policía de origen hispano, es decir, cuando usted llamaba la atención a personas de otros orígenes raciales, y qué pasa, por ejemplo, con la, no me acuerdo de la palabra, con la mala concepción de misconception, para detener a una persona que aparentemente es un pandillero. Lo escuchamos. Gracias, Carla, y gracias a los colegas en este foro. Y me da mucho gusto de ser parte de esta conversación porque es importante. Y como vemos, no solamente es una conversación que se necesita aquí en los Estados Unidos, aquí en Texas, aquí en el condado Harris, aquí en Houston, pero sino alrededor del mundo. Porque igual como la comunidad afroamericana aquí en los Estados Unidos han hecho saber y escuchar su voz, también la comunidad latina tiene que presentarse y expresarse y hacer saber que hay cosas que tenemos que arreglar y ponerle atención igualmente. Pero como dices, Carla, yo comencé mi carrera en 1980 y un tema interesante, un punto interesante es que yo estaba entrenando ya después de terminar la academia y me pusieron con un oficial veterano para entrenarme. Y es casi por el racismo de ese oficial, casi dentro de 30 días de tomar el cargo, ya mero me deshacía de la policía de Houston. Pero si no fuera por otro oficial que me animó de seguir adelante, a lo mejor mi carrera y mi historia será un poco diferente. Entonces, el racismo yo lo he conocido desde primer mano y muchas veces hemos visto política intentada y como había dicho Lidia, que muchas veces ponemos ciertas obligaciones en los hombros de los oficiales, en cuales esas obligaciones están mal puestas para tener a los oficiales a atender a esos casos. Y pandilleros, por lo tanto, es uno de esos ejemplos. Estamos hablando de jóvenes que por ninguna culpa de ellos, por lo tanto, se encuentran con un mal ambiente algunas veces, que es por la estructura de la familia, falta de familia, por las enfermedades mentales, por la autoestima, por varias cosas. Y por eso la pandilla llega a ser algo importante para ellos. Pero nos mandan a nosotros para entender por qué tiene la cachucha puesta de cierta manera, por qué está portando cierto playera, por qué tiene los pantalones puestos X, por qué tiene este color. Y no hay que confundir que pandillas sí han tenido una historia criminal, por lo tanto, pero no solamente entre razas negras y latinas o latinos, pero también comenzando con los de Ireland y Italia. Y entonces hay que entender que la historia de pandillas es una bien diversa y hay que apreciarlo, pero llegamos a enfrentar los pandilleros latinos y afroamericanos un poco distinto que hemos hecho con otros. Entonces, y por decir, yo comencé mi carrera después de ver la manifestación que sucedió en el Parque Moody, aquí en Houston. Esto fue en 1976. Ese disturbio sucedió porque la policía de Houston había matado a un veterano, un ex militar que se llamaba José Campos Torres. Y todas las circunstancias a través de ese caso llegaron a realmente calentar la sangre de la comunidad latina y resultó en el disturbio que vimos. Ese evento yo lo vi, yo lo escuché, vi las noticias y por eso me animó para decir que yo puedo ser un agente de cambio dentro el cuerpo policiaco y espero que yo ha contribuido a algo mejor y ha dejado los departamentos de policía y alguacil mejor de lo que me lo hubiera entregado. Pero obviamente vemos que todavía nos falta mucho trabajo y hay que realmente
entender estos movimientos que estamos viendo para lo que es. Y eso es que el racismo existe. Y tenemos que saber cómo estamos empleando las personas para ser policías y realmente saber si estamos empleando personas que tienen un base de racismo. Tenemos que entender si estamos empleando a alguien que realmente quiere entrar para usar su autoridad a fuerzas y alguien que le gusta o está esperando para el momento de pelear para usar su pistola. Esas son las cosas que yo creo que los exámenes psicólogos que se usan con los departamentos, si realmente esos instrumentos está estudiando o está revisando para saber si estas personas que le estamos dando tanta autoridad tienen dentro de ellos y entender pronto y antes si ellos deben de ser policías, aunque tienen el estudio, aunque tienen los otros requisitos. Entonces, todavía nos falta mucho trabajo, pero por eso yo creo que este foro es muy importante y todavía nos falta de hablar más de las circunstancias de migración aquí en los Estados Unidos, pero tenemos mucho trabajo enfrente de nosotros. Uy, pues cada uno de ustedes, como podrán ver, se merece un foro por sí solo aquí en Agenda Migrante. Muchas gracias a la doctora Eunice Rendón por convocarnos a todos. Hablamos esta tarde con Lidia Guzmán, con Wilner Meteleus, con Tenoch Huerta, con la doctora Eunice Rendón. Estaba leyendo un estudio cuando se conforma la Unión Europea. Ustedes saben que los países que aspiran a integrarse a la Unión Europea pues tienen que cumplir con ciertos requisitos de respeto al Estado de Derecho. Y entonces, en uno de esos análisis en los que se integran algunos países a la Unión, encontré un artículo muy interesante que se llama racismo sutil. Es una terminología y es todo un estudio que ojalá pueda compartir con ustedes los panelistas y con la audiencia sobre, y ahora va la pregunta para Eunice Rendón, sobre la legalidad y la insistencia de que todo quede dentro de la legalidad o de lo constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que la Constitución dice que todos somos iguales, que todos tenemos las mismas oportunidades. Y entonces, amparados en la constitucionalidad o en la legalidad, nos apropiamos de ese discurso legal que no es el mismo que nuestro discurso civil, ¿de acuerdo? Nuestro discurso civil demuestra que la población es profundamente discriminatoria y racista en el ámbito privado y abiertamente igualitaria en el ámbito público. ¿Nos puedes hacer una reflexión sobre eso, Eunice? Sí, Carla, creo que se conecta esto también con lo que mencionabas de las policías. Entonces, efectivamente tenemos esta situación en México y creo que compartido en este caso con Estados Unidos. Digo, no es casualidad que en estos momentos de COVID se diera el tema de George Floyd por allá, pero acá también vimos varias cosas, lo de Jalisco, lo de Tijuana, Veracruz, en fin, vemos un abuso también de las policías. Y creo que ahí, y hablabas hace rato también de los datos de causa en común, yo quiero poner sobre la mesa también los datos del INEGI, del ENECAP, que es una encuesta justamente hecho con policías, en donde uno de los datos más importantes, hay dos cosas que quiero comentar. Uno, que los policías, el 98% de los policías, de los 384,000 policías que hay a nivel nacional, hay que decirlo que el 70% son fuerzas estatales o municipales, la mayoría. El 95% de los crímenes también son locales, pero aquí lo importante es que ese 98% manifestaron requerir más capacitación, y los tres principales temas en donde ellos decían requerir más capacitación es en el sistema de justicia penal, por un lado, por otro lado, en el acercamiento a poblaciones en vulnerabilidad, y la tercera, y muy en mediación para resolución pacífica de conflictos. Entonces, los mismos policías están pidiendo a gritos este tipo de capacidad. A mí me ha tocado estar en las fronteras, como tú sabes, y yo tuve la oportunidad de entrevistar a muchos de los guardias nacionales que están en su chate con el tema migrante. Y la verdad es que los ponen ahí sin una capacidad de acción realmente próxima, como debiera ser, porque yo les preguntaba si les dieron un curso de migración, de proximidad, de mediación, de alguna cuestión para trabajar con estas poblaciones, y me contestaban que no, que simplemente de un día para otro los mandaron a la frontera, básicamente a atrapar migrantes, y creo que eso es parte del problema.
es que tenemos que también esto transparenta un poco la debilidad de nuestras instituciones por un lado, y por otro lado también, tanto en México como en Estados Unidos, esto transparenta la falta de controles externos de las policías. Tenemos que tener mecanismos de control externos. Es increíble que, según datos de Estados Unidos, el 99% de los crímenes de policías quedan impunes completamente, y si revisas los datos, en los últimos, creo que 20 años, hay solamente 35 policías que han tenido algún castigo y fue menor. Vimos hace 2 meses algo terrible con la Suprema Corte, que en el caso del mexicano Hernández, el niño de 15 años que mató un oficial de la patrulla fronteriza en la frontera, la Suprema Corte, después de 10 años, que esto lleva yendo de un lugar a otro hasta llegar a la máxima instancia, que es la Suprema Corte, decide que este patrulla fronterizo no es culpable porque esto sucedió en territorio mexicano y ellos no tenían jurisdicción en ese lado. Y eso me parece una cuestión racista que nos muestra también cómo las interpretaciones de la propia autoridad, y en este caso la Corte, hacen pues que sea impune, que cualquier otro se atreva. Eso da puerta abierta para matar a otras personas. En el caso de Arizona, quiero subrayar esto, el tema del sheriff de Maricopa, ¿no? Digo, fue ampliamente conocido Arpaio por todos los experimentos que hizo de racismo, así como los nazis en su momento experimentó con los migrantes, y creo que algo terrible, regresando a Donald Trump, es que utilizó un permiso muy especial que tienen los presidentes en Estados Unidos, que es el indulto, para perdonar a Joe Arpaio cuando ya lo habían condenado por todos esos abusos que hizo año tras año con nuestra comunidad. Entonces creo que todo esto nos muestra la debilidad, y en el caso mexicano también algo importante, por ahí a ver si se logra conectar el Mijis, pero yo creo que, por si no, quiero decir parte del mensaje que a él le tocaba. Creo que sí es muy importante que esta discriminación de la que habla Tenoch, de la que habla Wilner, que le toca a los migrantes, pero también muchas veces, y pues cerca con ellos, le toca a las juventudes que se criminalizan. Muchas veces el policía también se da cuenta si el chavo trae tatuajes, ya no lo decía ahorita también el comisionado, perdón, nos decía cómo también a veces falta esa capacidad. Yo una vez hice un experimento, y con esto cierro, Carla, hice un experimento en Ciudad Juárez de sentar literalmente a 100 policías con 100 chavos para que hubiera un diálogo, y la verdad salieron cosas bien interesantes, porque el chavo decía, oye, es que tú porque me ves con un tatuaje, pues ya me vas a ir a detener, me criminalizas, crees que estoy metido en alguna cuestión. Y el policía también tenía sus quejas de que tú crees que es lo mismo el policía municipal que estatal que federal, no entiendes lo que yo hago, en fin. Hay todo un tema que creo que falta un entendimiento, una empatía, ponerse en los zapatos del otro. Creo que eso nos falta a todos. Y finalmente también entender que muchas de estas juventudes que se criminalizan y que luego sí están metidos algunos de ellos en problemáticas, son factores de riesgo y contextos los que hacen que esas personas se involucren en el delito. Nadie nace delincuente. Son factores de riesgo y contextos, los enemigos, que hacen que esas personas se involucren, y creo que ahí es donde tendríamos también que enfocarnos. Cómo ir a esas causas que generan los fenómenos de violencia y de delito, y entender que no hay que criminalizar a las conductas, a las personas, sino hay que realmente atenderlo de una forma mucho más integral. Muchas gracias, Carla. No te escuchamos, Carla. No te escuchamos. Por eso nunca cierro el micrófono. Continuamos en esta serie de conversatorios sobre salud pública, sobre acción social que organiza Agenda Migrante con la colaboración de muchas universidades. Aquí participa TOFT, aquí participa ITAM, participa UNAM, participa la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Y de verdad, muchas gracias a todos por participar. Muchas preguntas de nuestros panelistas, escriban Agenda Migrante. Y les quiero preguntar a ustedes 4, acotando, en este estudio de causa en común, y ojalá que se haga un panel próximamente sobre eso, 54% de los policías se dijeron discriminados. Entonces, es importante ese dato. Pero aquí nos escriben, dice un mensaje, los escucho desde Edmonton, Canadá. Lo que describe Tenoch Huerta se conoce como sesgo inconsciente o unconscious biases. ¿Eso qué quiere decir? Pues probablemente tú no deseas tener una actitud racista, no deseas discriminar, pero lo haces por cultura. Me gustaría preguntar a cada uno de ustedes, a Lidia Guzmán, al comisionado Adrián García, a Tenoch Huerta y a Wilner Meteleus, una reflexión de 3 minutos, porque ya casi nos quedan pocos minutos del foro, una reflexión de 3 minutos
de si creen que se han ustedes sido afectados por esta sesgo inconsciente de quien habla con ustedes. Sí, y yo sé que a mí en lo personal me ha tocado mirar, yo estoy muy involucrada con los diferentes departamentos de policías, hablando sobre los diferentes entrenamientos que antes de esta crisis de George Floyd y antes de todos los movimientos de Black Lives Matter, yo sé que los policías han tratado de implementar entrenamientos que le llaman implicit bias training. Y esos entrenamientos, porque los mismos policías reconocen que hay racismo y discriminación que muchas veces en el subconsciente lo están haciendo sin a veces reconocer que lo están haciendo. Esa es una conversación que ojalá más adelante podemos tener más en fondo, pero eso es algo que debemos de veras hablar, porque esos entrenamientos pueden ser también un entre para poder, no nomás en los departamentos de policías, pero también en la comunidad externa. Y Carla, también quiero agregar el aspecto de implicit bias. Es algo muy importante ahorita. Este es algo que yo llegué a implementar en mi departamento cuando yo era el alguacil, porque piensas que estás recibiendo a alguien que tiene toda la educación, toda la preparación, pasa todos los exámenes, pero realmente no sabes lo que tiene dentro uno mismo. Entonces, para saber y hacer uno saber que lo tiene es muy importante. Pero también quiero mencionar que yo he sido consultante para el Departamento de Estado y he trabajado en Guatemala para estudiar los departamentos policíacos y he conocido la policía de la capital de México en el DF. Y una de las cosas que yo he visto y es parte del debate que tenemos ahorita, es una, como se había dicho, de tener esos controles exteriores. La policía en los Estados Unidos ha peleado este tema en lo que se llama Civilian Review Boards con la autoridad de poner órdenes de la corte. La policía alrededor de todo el departamento han estado en contra. Y te lo digo la verdad, yo también pensaba que no, eso no es justo. La policía puede hacer todo su trabajo. Y yo como alguacil, desgraciadamente, o por la buena, tengo la historia de ser el alguacil que más terminó con policías por faltar de cumplir con el entrenamiento o hacer errores. Yo estaba bien fuerte con ellos. Pero ahora, con toda la historia que tenemos aquí, como dijo Trump, what do we got to lose? ¿Qué tenemos que perder? Hay que darle la oportunidad, yo creo, al fin, tener esos controles exteriores para realmente saber si eso es lo que nos faltaba, si llega a traer algo mejor, o si todavía nos queda con una conversación de que hay que hacer más. Y a terminar, también quiero mencionar que cuando yo fui a México una vez y fui con un grupo que el consulado mexicano aquí de Houston me había invitado a ser parte, y era una oportunidad de conocer al presidente Zedillo. Y era una conversación bien interesante. Y él nos dijo, éramos un grupo grande, y nos dijo, sabemos que tenemos un gran problema con la corrupción, pero cuando apenas les pagamos a los oficiales tanto, y los carteles pueden ofrecer tanto más, entonces, ¿cómo es que uno puede esperar a no tener los problemas que tenemos? Ahora estamos a un punto que, a lo menos aquí en los Estados Unidos, estamos pagando bien. Yo creo que el salario desde cuando yo comencé hasta el oficial que comienza hoy es casi doble de lo que yo había recibido. Estamos pagando bien, pero todavía tenemos los mismos resultados que tuvimos en los 60s y 70s. Entonces, yo creo que todavía nos falta algo mucho más profundo para estudiar, para pensar, para trabajar. Y
Y me da gusto que Harvard es parte de esta conversación, porque yo también fui parte de un grupo que se llamaba el Criminal Justice Project de Harvard con el profesor Ogletree. Entonces, necesitamos la ayuda de muchos para realmente tener un cambio y no solamente pensar que son las manifestaciones, las protestas que van a traer cambio. Tenemos que traer un papel fuerte para cambiar nuestros departamentos. Muchas gracias. En un momento seguimos en esta conversación sobre racismo y discriminación, racismo y discriminación, el que tenemos, el que no queremos y el que no sabemos que tenemos. Y hablamos del sesgo inconsciente. Fíjense que con el fenómeno social derivado de la muerte de George Floyd salieron muchos estudios y también algunos cruces con COVID-19. Les quiero comentar un estudio y te lo quiero preguntar, Wilner. Salió un estudio en el que hay una percepción social histórica de que las personas de raza negra resisten mejor el dolor y resisten mejor el cansancio físico. Y después de un estudio se determinó que, por ejemplo, a las mujeres negras, mujeres de raza negra en trabajo de parto, y esto en Estados Unidos, mujeres afroamericanas, por ejemplo, que llegaban con dolor al hospital e incluso con síntomas de COVID, los dejan más tiempo en la sala de espera o el médico tiene menos paciencia con ellos porque tiene este sesgo inconsciente cultural de pensar que una persona de raza negra es más resistente. ¿Te ha ocurrido? La verdad, mi querida Carla, nuestros hermanos afrodescendientes están confundiendo bastante problema en cuestión de salud. El año pasado murió un hermano haitiano en la estación migratoria siglo XXI por falta de atención médica. Y hoy en día, con lo de COVID-19, hay muchos hermanos afrodescendientes en la frontera sur. Ellos no pueden entrar en los hospitales, los trataron muy mal. Y a veces los médicos, enfermeras, dijeron a nuestros hermanos afrodescendientes, pueden aguantar más. A veces pasan 3 horas para recibir atención. Yo creo que es un problema muy grave de lo que pasó en Estados Unidos, la muerte de George Floyd. Si despertar la conciencia de algunos gobiernos, pero lo más que me preocupa mucho es la situación de mis hermanos en la frontera sur. Por ejemplo, el actual presidente que tenemos, el presidente López Obrador, viene de un movimiento social, pero yo puedo decir, es un retroceso hoy en día en nuestro país, el trato que ellos están recibiendo por falta de atención. Yo creo que México no tiene capacidad realmente para resolver el problema de salud. Y nuestros hermanos que se encuentran en la frontera sur y la frontera norte son seres humanos, son personas que salieron de sus países por falta de oportunidades y también por problema económico. La salud es un derecho para todos. Yo creo que necesita un nuevo diseño para ver cómo podría dar atención a nuestros hermanos. Hoy en este momento que estamos hablando, ya tenemos centenas de hermanos africanos, haitianos, tienen 3 meses viviendo en cuartitos, 15, 20 personas, y algunos sí tienen la enfermedad. No están recibiendo atención. A veces salieron en las calles para buscar comida en basuras. Es una vergüenza. No podemos aceptar algo así. En Estados Unidos tenemos 6 millones de hermanos mexicanos indocumentados. Pero frente a la política de Donald Trump, pero ellos tienen trabajo en Estados Unidos. Ellos están ayudando a sus familias. Pero no parece justo el trato que nuestra autoridad en México están dando a nuestros hermanos afrodescendientes y también a nuestros hermanos Centroamérica. El Estado mexicano debe entender la realidad que ellos están viviendo y también México ha firmado un tratado internacional. México debe que respetar los tratados internacionales. Y aparte de eso, urge una conciencia social por parte de la sociedad mexicana y aparte también la forma como está
la política migratoria, no tenemos una política migratoria propia de nuestro Estado. Yo creo que la política migratoria es una política de cada Estado. Y aparte de eso, estamos hablando de policías. En México tenemos que ver con los agentes de migración. El Instituto Nacional de Migración debe desaparecer porque hay bastante corrupción, hay infiltración del crimen organizado. Pero hoy en día ya sabemos muy bien, hay corrupción, hay muchos hermanos que están pagando a los agentes de migración. No hay una reforma. Yo creo que con el presidente López Obrador iba a ser un cambio. No hay nada de cambio, hay bastante corrupción, trata de personas. Ya tenemos 8 hermanos haitianos murieron. De agosto hasta la fecha todavía el gobierno mexicano no quiere entregar sus cuerpos. Está creciendo mucho la prostitución, por ejemplo en la frontera sur hoy en día. Hay un cambio. Antes eran mujeres en Centroamérica, ahorita son mujeres afrodescendientes que están vendiendo su cuerpo. Ese es algo horrible. Los haitianos y africanos tienen 1 año 4 meses. El gobierno mexicano no quiere dar permiso a ellos para salir, pero sabemos muy bien la forma como hizo la política en Estados Unidos. El objetivo de los haitianos y africanos de quedarse en México para trabajar. Por ejemplo, en el caso de Haití, después de 10 años del sismo, todavía ya tenemos a miles de haitianos que están viviendo en los campamentos. Hay deportaciones de haitianos de Tapachula a Puerto Príncipe. Haití no es un país capaz realmente para recibir a sus connacionales, igual como México. Si, por ejemplo, hay deportación masiva por parte de Trump, tampoco México tiene capacidad para recibir sus connacionales. El presidente de México, López Obrador, es mi mensaje, debe que entender la realidad, en qué condición nuestros hermanos afrodescendientes africanos están viviendo. Es urgente para que haya una decisión con participación de la comunidad internacional y también las organizaciones sociales en nuestro país para hablar con el presidente para resolver la situación. Y aparte de eso, es vergonzoso. El partido del presidente López Obrador tiene la mayoría en el Congreso. Ellos votaron contra la ley de amnistía contra nuestros hermanos migrantes. Hoy en día solamente tenemos el diputado Emilio Álvarez, que está apoyando a los migrantes, y también a Porfirio Muñoz Ledo. Los demás diputados, senadores, silencio totalmente. Y también falta apoyo de la sociedad civil y también falta también la participación de las iglesias. No podemos permitir eso. Estamos en pleno siglo XXI. La gente está viviendo una esclavitud así. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilner Meteleros. Estaba escribiendo todo lo que decías. 6 personas de origen haitiano, en muertes que no están siendo investigadas en manos de agentes de migración mexicanos. Pide la disolución del Instituto Nacional de Migración, o por lo menos el cambio a otro cuerpo más profesional. Tenoch Huerta. Pues nos está escribiendo un montón de gente preguntando cosas. Te quiero preguntar tu reflexión sobre este llamado sesgo inconsciente de migración, después de escuchar a Lidia, después de escuchar a Adrián y a Wilmer. Sí, mira, esto tiene que ver con las representatividades. Si vemos en los medios de comunicación, en general la publicidad, la televisión y cine, siempre vamos a tener, en el caso del cine mexicano, por ejemplo, cuando hablamos de la clase media baja o la clase baja, siempre van a ser historias sórdidas, brutales, de criminales, son grotescas, son animales, son bestiales, son ética y moralmente inferiores. Y cuando vemos una película de la clase media alta o la clase alta, es aspiracional, todos son buena onda, todo mundo nada más le echa tantitas ganas y sale del hoyo, las chavas, todas nada más falta que cambien tantito su mentalidad, o los hombres ven el horizonte y entonces ya son buenitos, ya son buena onda. La representatividad, además, cada vez que hablamos de la clase media alta y la clase alta, todos los sectores son caucásicos, y cuando hablamos de la clase media baja y la clase baja, todos los sectores son morenos o negros, ¿no? Entonces, tenemos estas dos representatividades donde esta parte, la parte de la clase baja, es sórdida, brutal, violenta, animal y bárbara, y eso va permeando porque es un discurso permanente que vemos en todos los medios. Cuando compras una revista, por ejemplo, vas al puesto de revistas y nos están hablando de modas de lujo, cuando nos están hablando de bienestar,
siempre van a usar a modelos caucásicos. Cuando nos hablan de carencias, de violencia o de necesidades, siempre va a haber actores morenos o negros, ¿no? Indígenas. Siempre hay este sesgo, siempre hay esta idea de que lo superior, el bienestar, la superioridad cultural, ética, económica, educativa, va asociada directamente al color de la piel y al origen étnico, que aquí quiero decir, no existen las razas, hemos usado el término raza, pero las razas no existen, el racismo sí, pero las razas no. Biológicamente está comprobado que no hay razas. La diferencia en los genes entre un indígena australiano y un noruego es del 0.1%, no alcanza para ser declarada una raza. Entonces, no hay razas, pero sí racismo. En fin, nada más quería hacer esa paréntesis. Entonces, las representatividades es un discurso que hemos escuchado desde que nacemos hasta que nos morimos. Eso va y permea nuestro inconsciente, se vuelve el inconsciente colectivo y entonces yo veo en la calle a una persona tatuada, inmediatamente pienso que es un criminal, por ejemplo. ¿Qué sucede con mucha gente en México? Que si alguien como yo, una persona, soy alto, mido 1,80 metros, soy de piel morena, soy hombre, me ven en la calle, perdón, creo que se fue. Ya. Si alguien va como yo, con mis características físicas, va caminando en la calle, las personas siempre, indudablemente, se cambian de banqueta. ¿Por qué? Porque lo han visto hasta el cansancio en telenovelas, en películas, en libros, en revistas, que la gente como yo es criminal, que las personas que se ven como yo son criminales en potencia, somos violadores, bárbaros, salvajes, la. Yo nunca he visto, por ejemplo, una película mexicana donde tú veas la clase media baja o la clase baja teniendo una comedia romántica, teniendo una vida normal. Gente que ama, que sufre, que tiene sus dinámicas, punto, y se acabó. Porque siempre que hablamos... Perdón, y además, si lo es, perdón, y si lo es, disculpa que te interrumpa, porque quiero que sigas sobre este tema, es caricaturizada. Absolutamente. Entonces eres un galán de barrio. No tienes derecho a ser un galán. Vas a ser un galán de barrio. Siempre va a ser no puedes tener éxito con todas las mujeres. Vas a tenerlo porque eres un personaje, no eres un hombre. ¿Es Exacto, así? y además vas a ser exótico, ¿no? O sea, siempre es como, yo he recibido muchos mensajes, por ejemplo, de, a pesar de ser moreno, me gustas. Eres mi moreno exótico, eres mi gusto culposo, eres no importa que estés negrito, de todos modos así me gustas, ¿me explico? Tratan de ser amables, pero en realidad están siendo profundamente racistas, ¿no? Entonces, este tema de las representatividades y cómo representamos a la gente por su raza, y digo, entre comillas, raza, por su etnia, por su origen cultural, por su origen económico, porque no es lo mismo que yo tenga mucho dinero, pero que culturalmente no pertenezca a la clase media mexicana que vive en Polanco. Porque yo puedo tener mucho dinero, pero si no me parezco a los de Polanco, si no me parezco a los de la Condesa, si no me parezco a los de las Lomas de Chapultepec, voy a ser un naco con dinero. Voy a ser un nuevo rico. Tengo que además autoadscribirme a sus códigos culturales, o sea, beber vino, ya no comer tortillas, tener cierto tipo de formas de vestir, de moverme, de mirar, de caminar, ser un poco más prepotente para que entonces yo pueda ser aceptado por ese grupo. Entonces, este tema de las representatividades creo que es lo que hace que este término que utilizan, que se va al inconsciente, lo provoca. Y eso está, te digo, desde los medios de comunicación. Ahora, según el INEGI, si entre el 70 y el 80% de la población en México es de piel oscura o morena, ¿por qué no vemos el 70 o el 80% de los actores en las telenovelas morenos? ¿Por qué no el 70 u 80% de los modelos en las revistas son morenos? ¿Por qué no el 70 o el 80% de los actores en las películas son morenos? Y cuando sí lo son, ¿por qué siempre son criminales? ¿Por qué siempre son violadores? Alguna vez un amigo que es caucásico, de cabello castaño, barbón, de los Altos de Jalisco, grandote, de ojo claro, no lo aceptan en una película. Él estaba peleando por un personaje que era un psicópata, violador, asesino. El personaje estaba increíble. Y cuando llega la decisión final al dueño de la empresa, el dueño de la empresa dice, él no puede, él está muy guapo y muy blanco para ser un violador.
razón por la cual ya no le dieron el personaje. Si hubiera sido moreno, entonces sí puede ser un violador. Entonces, desde estos sesgos tan tremendos, tan brutales, de cómo construimos los mitos que sostienen a nuestras sociedades, empieza a haber todos estos sesgos racistas. ¿Por qué la gente, a pesar de recibir cursos, a pesar de leer, a pesar de hacer un ejercicio, como tú bien dices, en lo público, de ser abiertos, liberales, progresistas, por qué en la intimidad, y no nada más en la intimidad de la familia, sino en la intimidad de sus cabezas y de sus corazones, siguen siendo profundamente racistas? Porque desde chiquitos les dijeron quién era el guapo, quién era el poderoso, quién era el inteligente, quién era el moralmente superior, quién era la persona que merecía todo, que merecía la felicidad. Digo, Disney ha hecho un gran trabajo metiéndonos eso en la cabeza. Esas narrativas que son persistentes en todos lados nos han llevado a pensar de esa manera. Queremos encontrar dónde sucede, prendan la televisión, abran una revista. Ahí está la razón. Esas son las narrativas que han persistido. Es más, en el caso de México, nuestro segundo presidente efectivamente era negro, si tú ves las representaciones actuales, lo han blanqueado. Ahora es más blanco que yo, ¿no? Yo soy moreno. Bueno, está 3 o 4 pantones más claro que yo. ¿Qué pasó con Guerrero? ¿Qué pasó con Morelos? ¿Qué pasó con ellos que eran afrodescendientes y ahora resulta que son más blancos que cualquiera? ¿Me explicó? Entonces, creo que es ahí, desde las representatividades, desde cómo vamos a hablar y quién va a hablar de qué, donde tenemos que trabajar. Cuando yo entro a hacer cine, la mayoría de los productores, directores, guionistas, venían del Colegio Madrid, por ejemplo, que es un colegio de élites, de izquierda, pero al final del día de élites porque cuesta 20,000 pesos el mes. Entonces, esta gente construye desde su lugar de privilegio las historias. Y si bien se trataban de la clase baja y de la clase media baja, pero ellos las cuentan desde aquí arriba. Y entonces es un trabajo casi de antropólogos, ¿me explicó? Así de, esos de allá abajo son los morenos. Utilizan el microbús y entonces parece un documental de National Geographic, y lo digo así como se oye, porque así parece. Es un retrato grotesco, caricaturesco, alejado de la verdad, porque quien tiene la narrativa, quienes dominan el discurso y quienes tienen los medios para llegar a todo el mundo, es una élite caucásica que reproduce un discurso racista en el que ellos se ven beneficiados, y en esta pirámide hay un grueso enorme de gente que no tenemos sus características físicas, ni su origen económico, ni su origen étnico, ni nada. Entonces, sí hay, creo yo, un discurso casi perverso. ¿Me explico? Oye, La gente lo reproduce inconsciente, pero creo que sí hay una élite que quiere que este mensaje continúe. Qué brillante la reflexión de Tenoch Huerta. Fíjate, Tenoch, que yo soy muy fan de la postproducción del cine indio, porque yo me dedico a hacer postproducción y las nuevas escuelas hacen una postproducción muy padre. Pero entonces, como veo muchas películas de cine indio recientemente, entonces veo que sí, es como una aceptación de que tienes una tez muy morena, pero tan morena como yo quiera. Y entonces tú ves la representación del cine indio de 1970 y 1980, del clásico Bollywood, y el Bollywood de hoy, y es completamente distinto. Y cuando dice Tenoch Huerta que es un discurso perverso, pues estamos pensando que es tan perverso como inyectar una idea social de que una persona de raza negra siente menos o le duele menos una enfermedad. Ya casi nos vamos, pero les quiero pedir una reflexión a cada uno de ustedes. A la doctora Rendón, al comisionado Adrián García, a Lidia Guzmán, que de verdad, y a Tenoch, que ojalá que podamos repetir en serio, hacer una parte 2 de este foro porque nos quedamos con muchas cosas. ¿Desde dónde vamos a tener que abordar ese tema en México y en Estados Unidos o como comunidad migrante? Desde la imposición del discurso, es decir, ya no vas a poder decir ciertas palabras y a partir de eso hacer un cambio social, desde cambios en la ley, desde multas a quien emita expresiones racistas o discriminatorias, desde la violencia, es decir, las manifestaciones con lo que vimos con George Floyd, eso traducido en México, desde la división brutal, poder contra poder, ¿desde dónde lo ven? Eunice.
Carla, me gustaría darle la palabra al comisionado Adrián, que creo que se tiene que salir primero, para que él nos dé su palabra. Venga, adelante, Pues Adrián. Gracias, Carla, y nuevamente gracias a mis nuevos amigos y amigas en este foro, y gracias a ustedes por traer esta conversación. Tengo que despedirme, así que mil perdón por tener que salir temprano, pero nomás quiero quedar con esto, que es importante que la comunidad latina, como dijo Tenoch, que no nos llegamos a pensar de lo menos, pero de lo que somos, y somos algo y personas con mucho valor. Cuando ves aquí la economía trabajando en los Estados Unidos, estamos construyendo las carreteras, las casas, limpiando los baños, sirviendo la comida, arreglando los carros, estamos en todo. Pero también no hay que pensar que tenemos una etapa, sino todo lo que se ofrece en este país y alrededor del mundo es oportunidad para todos, y lo debemos de ver de esa manera. Y también para el tema del racismo, el tema de los policías, si uno está de acuerdo que hay cambio que tiene que suceder, si no estás de acuerdo en cómo las cosas están, entonces te suplico de no nomás quedarte como audiencia, sino arrímate. Piensa en una carrera policíaca y ayúdanos a seguir cambiando los departamentos por adentro, porque yo creo que ese es uno de los modos más mejores para cambiar las cosas que estamos enfrentando, pero también es una de las cosas más difíciles, porque tienes que pelear en contra de la cultura que algunas veces uno puede encontrar dentro de los departamentos. Pero yo tengo mucha confianza que el movimiento que vemos hoy en día es un movimiento de cambio, un cambio real. Este movimiento no lo he visto desde los 60s, cuando en los Estados Unidos la comunidad afroamericana estaba peleando por sus derechos de votar, por sus derechos de participar, por sus derechos en sentar enfrente de los camiones. Yo creo que ahorita hay una gran oportunidad para todos, pero les suplico a la comunidad latina, especialmente aquí dentro de los Estados Unidos, ahorita se está haciendo el censo. Si no te has hecho cuentado, ya estás faltando en adelantarnos en todo el sistema y el procedimiento. Si no estás hablando con sus hijos del colegio, aunque tienen 5 años, hay que poner esos granitos de arena en sus mentes para que ellos puedan saber que no hay diferencia entre ellos, y pueden cumplir con tanto y pueden tener grandes y bonitas carreras. Pero también les digo esto, yo todavía vivo en el mismo barrio donde yo me crecí, siendo concejal de la ciudad de Houston, siendo el vicealcalde de Houston, siendo el alguacil, queriendo ser el alcalde de Houston, ahora el comisionado del condado Harris. Todavía vivo donde me creí. Y yo digo que hay que salir, hay que buscar el éxito, hay que prepararse, pero a la misma vez no dejar la comunidad que te trajo enfrente, pero sino regresar y participar, animar y contribuir para un mejor cambio. Gracias a todos y que Dios los bendiga. Muchas gracias, comisionado. ¿Tiene usted alguna red social donde la gente le puede escribir? Sí, por favor, en Twitter, Facebook y Instagram es Adrián García HTX. Soy el primer nacido en los Estados Unidos de padres mexicanos, todos mis hermanos chilangos, mi mamá de Guadalajara, mi papá de un pueblito, a ver quién lo conoce, que se llama Tarandacuao, en el estado de Guanajuato. Así que ese sí no lo conozco. Gran corazón mexicano. Gracias. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Fíjense nada más en lo que nos dice el comisionado Adrián García, que además tiene una carrera como policía y como una persona integradora social fantástica. ¿Quieren cambiar su entorno? Vuélvanse policías.
¿Desde dónde abordamos el tema? ¿Desde dónde lo abordamos, Eunice? ¿Lo abordamos desde la corrección política? ¿Desde fortalecer al CONAPRED? ¿Desde denunciar todo al CONAPRED? ¿Desde, mijito, no digas que esa persona es invidente, aunque sea evidentemente invidente? ¿Desde fingir? ¿Desde qué cosa? ¿O desde tomar la calle? Mira, Carla, yo creo que mi perspectiva es desde el tomar la calle, desde estar cerca, desde que todos nos hagamos responsables de esta realidad, porque si bien lo que dice Tenoch es cierto, hemos crecido con eso, se los ponen en la tele, en las revistas, en todas partes, todos también podemos reflexionar acerca de esto, ir cambiando esa realidad y exigir otro tipo de gente que también pueda tomar esos papeles que hoy dice que son imposibles, y creo que eso es parte de lo que tiene que ir cambiando poco a poco si queremos ser, pues ahora sí que una sociedad mucho más empática y mucho más armónica. Y creo también, nada más me gustaría destacar algunos datos de los policías, que ya decía Adrián, también hay policías muy buenos, yo quiero decirlo, digo, el día de hoy tuvimos un atentado de uno, a mi gusto, de los mejores policías que tiene este país, que es Omar Harfush, y bueno, la verdad es una desgracia, mi solidaridad con él, con su familia, y sobre todo con las familias de los dos que sí perdieron la vida, que eran dos personas que venían cuidándolo, dos de sus escoltas, y además una señora que iba en su coche porque iba a vender en su puesto de comida ahí en el auditorio, y también fue asesinada por estos criminales. Entonces creo que esto no debe quedar en la impunidad. Pero hablando de la policía, requerimos también, así como decía Adrián, que seamos policías quienes nos interesa esto, ¿no? Que más jóvenes se unan a estas autoridades para justo quitar todo lo que no nos gusta, la corrupción, el uso de la fuerza excesivo, etcétera, pero para eso también tiene que haber una posibilidad de carrera. Necesitamos ver que aquel que entra en el puesto más bajo de la policía, a fuerza de capacitarse y de seguir una trayectoria en la corporación, pueda llegar a ser el jefe de la corporación, pueda escalar en la corporación, y eso hoy difícilmente sucede. Entonces tiene que haber ahora sí que ser una profesión de carrera. Veíamos en la misma encuesta del INEGI un dato que a mí me llama mucho la atención, es que el 36.5% de los policías a nivel nacional ingresaron a su corporación por una necesidad económica o por desempleo. Únicamente el 3% lo hicieron para combatir la inseguridad, el 5.3% para ayudar a la gente y el 1.4% por vocación. Y esto tiene que cambiar. Tenemos que también ser empáticos con los policías, tienen que tener salarios dignos, un seguro de vida si mueren, porque también vemos que matan a policías y las familias se quedan abandonadas. En fin, pasa por muchas cosas que creo que tienen que mejorar. Y en el caso también de Estados Unidos, pues un poco esta reflexión que ya nos hacía Adrián, ¿no? De la comunidad también migrante por allá hoy, que pues participen en el censo, pero además allá también tenemos que hacernos valer, que valorarnos, y que a través de esa valoración que también no nos suceda lo que hoy nos sucede con Trump. Trump ha sido terrible con la comunidad en todos los derechos de salud, de estas deportaciones expeditas, el tema de los Dreamers, o sea, podemos hacer una lista enorme, y es increíble que en un país en donde tenemos 36 millones de personas de origen mexicano de primera, segunda y tercera generación, hoy nos esté pasando eso. Creo que tenemos que ahí también hacer un cambio. Es importante que los mexicanos que pueden, por ejemplo, se ciudadanicen. Lo único que ha ayudado la llegada de Trump es que más gente, por el miedo, aquellos que podían ya se han ido ciudadanizando. El caso de México son casi 2 millones de personas. Entonces creo que sí es muy importante tomar esa fuerza y hacer valer esa ahora sí que nuestros orígenes y nuestro bagaje cultural, que es grande en México, para que sea también valorizado en Estados Unidos, que entiendan que el 8% del PIB de ese país corresponde a la aportación de los migrantes, que hoy en la pandemia, mayoría de los trabajadores, hace unos días en el panel Xochitl Castañeda, tan esenciales tienen que ser sus derechos y el respeto fundamental a estos migrantes. Muchas gracias, Carla. Gracias, Eunice, sobre las cosas que se tienen que hacer en la integración a los cuerpos policíacos y desde las comunidades migrantes en Estados Unidos. Wilner y Tenoch, ¿quién quiere terminar con su reflexión? ¿Por qué vía tomamos el cambio social, ese sesgo inconsciente de migración? ¿Por dónde lo tomamos? Una vía útil, sugiéranos. Wilner. Gracias, mi querida Carla, y también agradezco mucho las universidades y organismos que están apoyando el foro.
Pero yo creo que el racismo es un cáncer. Es un virus peor que de COVID-19 que estamos viviendo hoy en día. Pero la única manera que puede bajar el racismo, porque el racismo mata, es con el trabajo de educación. La prevención, educación, pero yo sé que es un tema muy complejo. No es una responsabilidad del gobierno, necesita también la participación de la sociedad y la familia es la base. En el caso de los migrantes, es una realidad, es uno de los grandes retos de la comunidad internacional. Pero en el caso de México, en este momento, la forma como está la situación necesita conciencia. Pero con el pacto del gobierno de México, y especialmente ahorita, con el proceso electoral en Estados Unidos, el gobierno mexicano no va a cambiar su estrategia sobre el tema. La situación de los migrantes en la frontera sur y la frontera norte va a ser peor porque el gobierno mexicano no va a cambiar. Y aparte, siempre cuando hay una crisis económica en cualquier país, entonces primero para los connacionales, si hoy en día son muy vulnerables los albergues, tanto en la frontera sur y la frontera norte, los directores de albergues no están recibiendo apoyo, pero yo creo que urge para que haya una conciencia por parte de la sociedad civil y también necesita la participación de los medios de comunicación, necesita más foros en nuestro país para trabajar sobre el tema y especialmente sobre el racismo. Como dijo mi hermano Teshnosh, existe una sola raza humana, todos somos hermanos, el color de piel no tiene importancia. Urge también para que haya una reforma en la Constitución mexicana. Necesitamos tener representantes también en el Congreso de la Unión sobre el tema del racismo. Yo puedo decir, mi hermana Cara, yo fui detenido 7 veces en el aeropuerto internacional por mi color de piel, por los agentes de migración. Urge trabajo, educación a los agentes. Y aparte también necesita conciencia por parte de los funcionarios de nuestro país. Ellos deben dar un trato digno a nuestros hermanos migrantes que se encuentran en la frontera sur y la frontera norte. Son seres humanos, no podemos permitir eso. Yo sé que en nuestro país hay una crisis económica fuerte. Ya tenemos muchos hermanos indígenas, hermanos no indígenas hoy en día están sufriendo mucho, pero yo creo que será bueno también, el gobierno tiene recursos económicos, pueden ayudar a nuestros hermanos que se encuentran en la frontera sur. Los políticos no saben qué es el hambre, pero no me parece justo con el COVID-19 nuestros hermanos no están recibiendo atención. Hago un llamado a la Secretaría de Salud para aplicar pruebas para nuestros hermanos migrantes. Hay muchos de ellos tienen la enfermedad y urge también para que haya participación de los medios de comunicación. Es muy importante para que haya una campaña a nivel nacional sobre el tema del racismo. No podemos seguir así en pleno siglo XXI para discriminar a alguien por su color de piel, a los homosexuales. Son seres humanos, debemos que tratarlos muy bien. Y también hay el racismo con tanto trabajo que están haciendo los médicos, las enfermeras. Es una vergüenza a nivel internacional por todo lo que está pasando a los médicos, a las enfermeras. Es el momento para que unimos todos juntos como mexicanos, sin cuestión de tendencia, de ideología, ¿no? Para unirnos juntos, para ver cómo podemos trabajar juntos para que México siga adelante. Es el momento para que México recupere su imagen a nivel internacional. Hoy a nivel internacional no tenemos respeto. México acaba de entrar en el Consejo de la Seguridad. ¿Para qué sirve eso si en nuestro país no hay respeto de derechos humanos para nuestros hermanos migrantes y también a los demás hermanos mexicanos? Es el momento para que unimos todos juntos con un solo objetivo, México. Pero reafirmo, el Estados Unidos no tiene amigos. Donald Trump no quiere a nuestros hermanos migrantes. Primero, el presidente debe que tener su propia agenda y defender
a interés de nuestros hermanos mexicanos que están recibiendo bastante discriminación. Y yo pido al presidente López Obrador para entregar visas humanitarias a nuestros hermanos migrantes haitianos y africanos. Tenemos 5.500 hermanos haitianos que viven una situación muy difícil. Urge para que haya respuesta a ellos. Y muchas gracias. Uy, pues Wilner, nos deja sin palabras. Ustedes pueden escuchar y replicar en Agenda Migrante y también en las redes de Wilner Meteleus, quien es representante de las comunidades africanas y afromexicanas. México acaba de entrar al Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Para qué? México no respeta los derechos humanos de sus habitantes ni de sus migrantes. Gracias, Wilner. Muchas gracias, mi hermana. Gracias. Muchas gracias. Y vámonos. Tenoch, ¿desde dónde lo abordamos? Lo abordamos desde la corrección política, desde el discurso, desde nuestras metarepresentaciones a las que hablas, desde quedarnos callados. ¿Qué hacemos? Yo creo que se tiene que abordar desde todos los ángulos. Se tiene que buscar, evidentemente, que los discursos de odio tengan, pues por lo menos, consecuencias. La Constitución mexicana es muy clara al decir que puedes decir lo que quieras, cuando quieras, donde quieras, pero cuando tienes una posición de poder o influencia, debes de ser sumamente respetuoso y cuidadoso con lo que estás diciendo. Creo que también es importante que la ciudadanía vote y presione a los políticos y que solamente vote a los políticos que en su agenda tiene el tema de racismo. Y el gobierno se le tiene que exigir que haga leyes, que legisle de manera agresiva y fuerte en contra del racismo y del clasismo. No podemos estar con tibieces y medias tintas porque exactamente como dijo Wilmer, hay gente que se muere por el racismo. El racismo mata, el clasismo mata. 52 millones de mexicanos se quedaron en la calle durante la pandemia porque tenían que salir a trabajar todos los días porque si paran un solo día no comen y se mueren de hambre. ¿Por qué 52 millones de mexicanos no pueden salir y 10 familias en México, con el 10% de los 10 hombres más ricos del país, si hubieran donado solamente el 10% de sus riquezas, hubiera alcanzado como 70,000 varos o 60,000 varos al mes por cada habitante de esta nación? Estas disparidades en ingresos, en bienestar, en carencias, son inauditas, son groseras, son grotescas. Entonces, se tiene que abordar por muchos lados. Esto de que somos víctimas porque no nos dejaron decir un chistín, por favor, maduremos y pasemos al siguiente nivel del discurso, no nos distraigamos en nimiedades. Creo que sí se tiene que buscar por todos lados. Evidentemente la educación tiene que estar incluida. La Secretaría de Educación Pública debe de implementar medidas, pláticas, charlas, talleres o lo que sea, desde el kinder hasta la universidad. Porque, por ejemplo, en el kinder nos enseñaron que el color carne, el color piel en el kinder es rosa, cuando el 70% de la gente es morena, porque el color piel es rosa, por ejemplo. Entonces, desde ahí tenemos que cambiar desde la educación, tenemos que buscar que la televisión y los medios de comunicación cambien las representatividades. Necesitamos que haya una proporcionalidad en las pantallas, que si el 70% es de piel oscura, pues el 70% tiene que estar en el casting, tiene que estar en la publicidad, tiene que estar en las películas, tiene que estar ahí representado, tiene que estar en los noticieros, tiene que estar en todos lados, tiene que estar en el Congreso y en la Cámara de Diputados también, porque resulta, según el INEGI mismo, que la mayoría de la gente de Cámara de Diputados y de senadores en México, una inmensa mayoría es de piel blanca, ¿no? Entonces, te das cuenta que lo tenemos que atacar por todos lados. Yo no soy de los que sataniza las manifestaciones públicas, todo lo contrario. Reducir la participación ciudadana a solo el voto significa que yo soy ciudadano cada 3 años y se acabó. No, la participación de ciudadana tiene que ser activa, constante y tiene que estar generando cambio. Y si hay que salir a la calle 10 veces para que nos escuchen, y si hay que salir 100 veces para que nos escuchen, salimos a la calle.
Eso no tiene por qué satanizarse. ¿Por qué cuando la gente sale a manifestarse, cuando está enojada, entonces salvajes, son unos resentidos, son unos pinches nacos, no respetan la ley, mejor en coche como nosotros porque sí somos buena ondita y civilizados? Por amor de Dios, ¿por qué estamos satanizando las manifestaciones públicas? ¿Por qué estamos satanizando la incidencia directa de la población en las decisiones y en los diálogos y en las pláticas nacionales? Creo que se tiene, te digo, tiene muchas aristas, pero lo más importante es escuchemos a los académicos. Escuchemos a los activistas, a la gente que está en el día a día dejando la piel por una causa. Yo en mi caso personal no me considero activista, simplemente fui un actor que abrió la boca y que fue escuchado porque tiene micrófonos, porque es una figura pública, punto y se acabó. Pero allá afuera, allá hay un montón de académicos, hay un montón de activistas, hay un montón de gente que tienen no solamente la teoría, sino la práctica, y creo que hay que escucharlos y hay que ver qué proponen y hay que ver de qué manera vamos desactivando todo esto. Las compensaciones, por ejemplo, todos los grupos que han sido vulnerados históricamente y otros que han sido beneficiados, tiene que haber una compensación, así que estos le tienen que bajar a sus privilegios para que estos puedan subir y resarcir sus carencias. Y va a haber resistencia, porque eso implica que a lo mejor estos van a dejar de recibir todo el dinero del Estado y van a dejar de recibir todos los contratos y todos los beneficios de pertenecer a la élite. Bueno, lo siento, queremos que haya paz, queremos que haya igualdad, queremos que haya equidad, entonces dejemos de poner nuestra pantalla en negra diciendo Black Lives Matter y cuando te dicen, ok, ¿y las Brown Lives? ¿Y los haitianos? ¿Y los inmigrantes? ¿Y los indígenas? ¿Matters? ¿O nada más un movimiento porque es de moda? No, a ver, tenemos que sentarnos, tenemos que ser honestos, tenemos que vernos al espejo y decir, ok, así están las cosas y si tengo que ceder parte de mis privilegios o tengo que poner mis privilegios al servicio de que más personas y más personas puedan beneficiarse y puedan acceder a mejores condiciones de vida, pues lo tenemos que hacer. Pero con honestidad. ¿Cuál es la ruta? No la sé. Hay mucho que hacer, mucho que hacer. La ruta exacta no la desconozco, pero no podemos descalificar una forma de actuar sobre otra simplemente porque no nos gusta. La gente tiene derecho a la indignación, porque ahora resulta que hasta el derecho a la indignación nos han quitado. Ahora resulta que no podemos estar indignados porque qué resentidos, qué pinches nacos, qué pinches salvajes, qué pinches indios, qué pinches negros. Ya no podemos estar indignados. Ahora resulta. ¿No? Entonces, hasta el derecho a la indignación se vale y se va a expresar de las maneras que encuentre. Y mientras más resistencias haya, mientras menos salidas le demos a la gente, las manifestaciones cada vez se van a hacer más agresivas. No queremos llegar a la agresividad. No se trata diciéndole a la gente no seas agresivo. Se trata dándole a la gente lo que necesita para que no tenga la necesidad de salir a la calle a exigirlo. Si a la gente se le dan los satisfactores y los medios necesarios para subir en la escala social, para tener mayor bienestar, para tener un mejor nivel de vida, para acceder al bienestar, que no significa más que estar bien, si no le damos a la gente la oportunidad de estar bien, entonces la gente va a recurrir a métodos cada vez más agresivos y violentos para poder lograr el bienestar que merecen. No es un regalo que le estamos dando a la gente, lo merecemos porque somos seres humanos y como seres humanos tenemos derechos. Entonces, creo que sí es para reflexionar, creo que es para un montón de diálogos, es para un montón de espacios que se tienen que abrir, que tiene que haber aquí activistas, tiene que haber aquí los académicos que nos puedan ayudar a entender, a digerir y a buscar soluciones. Gracias, Tenoch. Ahora hasta el derecho a la indignación parece que nos han quitado, pero el derecho a la indignación se va a expresar de las maneras que encuentre, dice el periodista, policía y actor Tenoch Huerta. Ahora, por último, Lidia Guzmán, y contigo cierro. Y los emplazo a todos a que tengamos un nuevo diálogo. ¿Qué les parece? Porque esto da para muchas cosas. Durante un tiempo yo migré a Estados Unidos, estudié, incluso, en fin, tuve un evento médico y a mí, Lidia y Eunice, ustedes no me dejarán mentir. El cuestionario que yo recibí para recibir atención médica en la Unión Americana era
tan descriptivo como preocupante. Y me preguntaban si yo era Hispanic y qué clase de tono de piel tenía yo. No solo me preguntaban cuántos focos había en mi casa, sino una variedad de tonos de piel en la que yo tenía que elegir, ¿de acuerdo? Eso tiene motivos que tienen que ver con la investigación demográfica o termina siendo un instrumento de discriminación por estos sesgos inconscientes, y con esto cerramos, Lidia. Sí, bueno, esos cuestionarios se me hacen muy preocupantes. Simplemente los cuestionarios que están utilizando con el pretexto de que están colectando información para poder hacer un reporte más adelante que dice que están ayudando a todo el mundo. Esos mismos cuestionarios también los hacen cuando una persona está aplicando para un trabajo, un empleo. Quieren saber cuál es su raza y eso. Y yo lo miro que debe de ser algo al revés. Mejor, ¿por qué no preguntan esas cosas después de que la oferta de trabajo ya sea puesto, para que esa información se debe de colectar después y no por adelante? Porque la discriminación está en todos los diferentes niveles. Ahorita yo sé que en este tema hablamos sobre la discriminación y la brutalidad en los departamentos de policía, pero también está en las escuelas, están en los lugares de empleos, en los lugares de viviendas, los inquilinos. Simplemente cuando una persona aplica para rentar un apartamento, a veces preguntan eso y no se vale porque, y cuando yo he visto y he conocido que preguntan eso, o sea, sabemos que es contra la ley discriminar o sea, aquí en Estados Unidos para rentar, pero al colectar esa información, muchas personas que dicen, o agencias dicen, estamos colectando para poder reportar que nosotros ayudamos a todos. Eso no se vale. Lo que quiero hacer hincapié a algo que dijo el comisionador, y el comisionador cuando dijo que personas deben de entrar a los departamentos de policías para ayudar a que suban y promuevan para que estén en todos los niveles de los policías. Estoy completamente de acuerdo. Cuando tenemos personas que son hispanos, que son afroamericanos, en los puestos de policías, que son sargentos, lieutenantes o jefes de policía, ahí también puede haber un gran control de la discriminación, porque cuando hay policías hispanos que quieren reportar racismo de otro policía, siempre lo bloquean porque lo bloquean. El sistema también está por dentro de las mismas agencias. Y también hay que no nomás entrar a las agencias de policías, hay que correr para esos puestos políticos. O sea, las elecciones tienen consecuencias. Eso lo sabemos. Cuando anteriormente que dije que los concejales están haciendo cambios en los departamentos de policías para poder reformar, cuando los miembros del Congreso pasaron una medida para poder reformar agencias de policías. Esto es gracias a los mismos activistas. Aquí en Arizona estamos mirando que los mismos activistas que estuvieron activos durante las protestas del Sheriff Joe Arpaio, la SBD 70 y todas esas medidas, ahora ya son las personas que han sido elegidos para estos puestos en donde ya estamos mirando estos cambios. Así es de que no nomás es simplemente participar y ser buenos participantes en el census, pero también hay que registrarnos para votar, también hay que participar en las elecciones y también hace falta tener por quién votar. Y por eso hago ese hincapié de que si queremos ver ese cambio, también lo tenemos que hacer de dentro. Necesitamos estar en las mesas directivas, necesitamos estar en los puestos políticos, en esos lugares en donde esos cambios ocurren. Y con eso cierro yo. Pues nomás dijiste una frase, fíjate, Lidia. Hace falta tener por quién votar. ¿De acuerdo? Ahí está. Lidia Guzmán, ¿en qué redes te encontramos? En el Twitter, me pueden encontrar Twitter @Lidia Guzmán, y también, también síganos, todos estamos en Chicanos por la Causa, y gracias por permitirnos en Chicanos por la Causa ser parte de este diálogo. Perfecto, y ojalá que haya otra mesa. Muchos comentarios, muchas personas que hablan de la discriminación a la población haitiana en las fronteras, cómo Comar frena a los inmigrantes haitianos. Abrazos a Lidia Guzmán por movilizar activistas y comunidad para cambiar las cosas.
Saludos a Tenoch Huerta. Se agradece que alguien de la sociedad civil hable y exprese el sentir de mucha gente, y también una felicitación a la doctora Eunice, gente especializada que habla y mejora este país. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora, por invitarme a este foro. Qué interesante. Carla, solamente unos minutos y le damos a Talia, que es la traductora, para que nos dé 3 minutitos en inglés, un resumen muy breve de todo lo que pasó, por favor. Y con Talia cerramos. Muchas gracias a todos. Yo te dejo a ti, Talia, que cierres. Y acuérdense, tenemos esta serie de conversatorios con Harvard, Agenda Migrante, Chicanos por la Causa y muchos aliados más. Próximo martes a las 12 de la mañana tendremos nuestro siguiente panel, que también va a estar igual de interesante. Nos vemos por acá todos los martes y jueves. Todavía nos faltan unos 5 paneles más. Muchas gracias a todos. Talia, te doy la palabra para que brevemente nos hagas un resumen en inglés. Gracias. Gracias y hasta luego. Bye. Bye. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañan, a todos y a todas. Gracias, Carla, Eunice, nuestros panelistas. Me pareció excelentes las intervenciones. Definitivamente nos queda mucho por reflexionar. Y bueno, pues les voy a hacer un pequeño resumen en inglés. Primero nos habló Lidia Guzmán. So Lidia Guzmán really gave us an overview of what's happening in the U.S. in terms of police brutality, police reform, and how Congress is pushing for a reform. This, of course, coming from the Democratic side, it is being opposed, and this is a lot coming from the unions from police officers. She spoke to this uprising, this movement of reallocating funds from the police, reallocating funds to community prevention programs that are better suited to meet specific types of crises, for example, mental health issues. She talked about the 287G. So this is an agreement with the Department of Homeland that allows the police to use racial profiling, how important it is to work against this, and how this really has been exacerbated by COVID. And so then we spoke to Wilder Metelius. He's a representative of the African community in Mexico. He really spoke about the total lack of awareness about the African population in Mexico, which is generally Mexico's high level of racism is a silent type of racism, he says, where it is not talked about. And now Mexico is no longer a country that is welcoming migrants from Africa and more broadly. And so the African community, a lot of these migrants are living in just horrible conditions that resemble concentration camps. And many are suffering from symptoms and are not receiving any type of treatment or help from the government or solidarity from society as a result of this embedded racism. Tenoch Huerta, he talked about how the Mexican police is not trained to maintain peace, but really to maintain the status quo and to keep protecting the lives of those that are privileged. He talks about the great level of racism in Mexico as well, and how it is very, very invisible, to the point that so many stakeholders call Mexican racism classism when it is in fact the same. There are so many people in Mexico that do not confront or understand their privilege. These are still not accepted or permeated into society, these concepts of how Mexican society is in fact so racist. He calls for an importance to dispel myths and notions of all people being mestizos, which negate indigenous communities and their culture, when these should in fact be valued and be moved forward. Adrian Garcia, he talked about the need for the Latin community in the US to gain more of our voice. He himself has faced so much racism firsthand, even within the police training. Sometimes we put certain obligations on police officers, and he says that this should not be the case. One of these cases that he talked about is really working with street gangs to really improve prevention of violence that come from street gangs, but also this lack of understanding of how police gangs work and how we can really implement these prevention strategies. He is inspired to be a steward of change as he is part of the police force, and he wants to leave the police force a better place. He really says that there is important work ahead, but to be part of that work is extremely important to be able to dispel all of these horrid racist situations that we face as a community. Eunice Rendon, she talks to the fact that there is no coincidence that under COVID we have seen police
brutality and abuses in both Mexico and in the US. She brings important data, and also from the police side of things, the police perspective, which I think is very important to her point, how they themselves, you know, even though there's a set 70% of the Mexican police are local and work at the state level, 98% of police in Mexico say they need more capacity building in criminal justice to really talk to vulnerable populations, mediation for peaceful solutions. They really need this training to be able to implement their duty effectively. She really spoke about the important stories that really illustrate some of these horrible realities. The case of the child that was killed by an American police in Mexican territory, and the fact that the Supreme Court ruled him innocent, the police officer innocent, and so many other cases that really show this harrowing discrimination, this impunity that a lot of police officers face in the US, and the need to really work that really move this work forward and really stop that. And then there were really a lot of questions about implicit bias. I think there was consensus in the panel about the existence of this implicit bias in different forms. And so to really be able to mitigate and to stop that implicit bias, Lydia talked to us about the need to implement trainings with the police. She herself has witnessed some of these trainings. Adrian, I think, very powerfully spoke about the need to really be part of the solution, become part of the police task force, and for there to really be better evaluations, like within ourselves, but also as part of the police force, to really understand who is in fact racist and who isn't. And then Carla, I think, brought to light a very important study on pain tolerance and this question of implicit bias. Once again, Wilner spoke to truth to power, the horrible conditions that, you know, the African community in Mexico face, how they are really not allowed sometimes to go to hospitals in Mexico. And even though in Mexico, health is considered a human right, Mexico is really not implementing or realizing that right, not only in many instances, but he spoke and gave very explicit examples about the African community in Mexico. He said it very well. This is a disgrace, and we need more awareness about this issue to improve migration policy. The great level of corruption at different levels and the deaths that have not been investigated really call for an immediate action. He really spoke very powerfully about the representation, even in the media, about skin color, how there's a dichotomy between being white and being high income or medium high income. And then if you're lower income, this is always associated with being brown or black in Mexico. This really creates these myths that are embedded in our unconscious. He spoke how this is shown not only in the media, but also, you know, permeated in society. And this is something that is taught in schools and at different levels, and how important that is to really take out this perverseness that is embedded. And I think following and really closing up the conversation, all of our panelists talked about different ways to really keep working on several fronts. And so, you know, how important it is to keep ourselves involved, to become activists every day, to listen to the experts, to keep our eyes and our hearts open to this very, very important issue. And with that, I would like to say thank you again to everybody. I think this has been a wonderful, wonderful panel. I look forward to working with you and hearing more. And again, just thanking Eunice for the invite. Gracias, Talia. Adiós a todos. Compartan en sus redes. Gracias, Carla. Gracias, Tenoch. Gracias, Lidia. Y por favor, compártanlo todos en sus redes. Si les gustó este panel, háganlo llegar también a sus amigos que lo pueden ver también más tarde. Muchas gracias a todos y nos vemos por acá. Carla. Eunice, ¿nos podrás mandar, perdón porque eso lo están viendo todos los que nos están viendo, pero nos podrás mandar en nuestras redes en la liga y ya nosotros lo compartimos? Algunos claro que sí. Que no podemos brincar de una a otra. Muchas gracias, doctora, por liderar esta iniciativa, y ojalá pueda saludarlos personalmente, Tenoch, Lidia, el comisionado, y nos encontremos otra vez. Gracias. Gracias, Carla. Adiós. Adiós, bye.